Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Unidad Federal. Y en el programa del día de hoy tenemos muchísimos invitados, muchísimos temas que son de tu interés. Primer aspecto, primer tip, dirían algunos que tenemos que comenzar. Pareciera, digo pareciera porque uno quiere dejar el suspenso y por otro lado una expresión de deseo que se va descomprimiendo el nivel de contagios. ¿Esto qué significa? Significa que podemos empezar a normalizar nuestra actividad laboral, nuestra actividad social y, ¿por qué no?, nuestra actividad económica. Se dieron a conocer los últimos índices de contagio, sí, con ese periodo de diferimiento que hay en el pico de contagios y el nivel de defunciones, el nivel de gente que falleció. Obviamente sabemos que esta variante Omicron, que abro un paréntesis, apareció una versión nueva, B12, bueno, pero dejando de lado las variantes que hay de esta cepa original contraída en China, estamos viendo que se produce de alguna manera un menor índice de contagios y, como dije antes, para que nos permite recuperar la actividad económica. Y ahora sí, vamos a hablar de actividad económica. Y cuando hablamos de actividad económica, ¿qué fue lo que ocurrió justo al finalizar la semana pasada? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que hay que hacer una revisión histórica, quiénes pagaron, quiénes no pagaron, si este fue peor o mejor. En definitiva, fue un acuerdo en el cual no implicaba ni una reforma impositiva, ni siquiera una reforma laboral, ni una reforma previsional, que es lo que más preocupaba a todos aquellos que dieron el preacuerdo a este convenio firmado con el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué es lo que ocurrió? El lunes de esta semana, los medios de comunicación empiezan a difundir la renuncia de Máximo Kirchner como presidente de la Cámara de Diputados y empezaron a correr miles y miles de versiones. Digo miles y miles de versiones porque algunos, inclusive fuentes, que no puedo mencionar, obviamente, por una cuestión de reserva profesional, que acompañan a Máximo Kirchner, y se está volcando mucho la izquierda, no quiere que se le vayan los votos para la izquierda. Pero yo digo, ¿cómo no quiere que se le vayan los votos para la izquierda si perdieron las elecciones ahora? Hay que pensar en gobernar, hay que pensar en gestionar, hay que acompañar la gestión del presidente y después establecerás si el rumbo es el correcto o no. En un momento donde los mercados paralelos, el contado con liqui, el dólar bolsa, todos los mercados, el blue, todos los mercados marcaban una brecha muy grande. Brecha que para muchos de ustedes que no compran dólares dicen, ¿en qué me influye? Y te influyen las expectativas. Expectativas que hace que traccione sobre los precios. Precios que hace que suba la inflación. Inflación que genera puja distributiva porque vos querés actualizar o tu honorario o tu salario que no esté por debajo de la inflación y siempre estás atrás de la inflación. Entonces, en esta carrera lo que hay que es apaciguar las aguas. Lo que hay que hacer es apaciguar las aguas. Lo que hay que hacer es dar señales de tranquilidad y, como mínimo, más allá de las diferencias que tuvieron mucho tiempo para discutirla, de alguna manera esto no ayuda a las señales de tranquilidad. Vamos a ver, acá tenemos un video donde de alguna manera muestra lo que le estoy diciendo, que no implica una reforma ni laboral, ni impositiva, ni previsional. A ver si lo podemos escuchar. No estaba fácil el poder mundial con nosotros. O sea, estaban como atentos, ¿no? Nunca está fácil. Por eso nunca hay que entrar ahí. Nunca habría que haber ido al Fondo Monetario Internacional. A la Argentina le dolió mucho eso, generó muchísimo sufrimiento. A todo nuestro espacio le generó muchísimo sufrimiento. Bueno, señores, lo dijo el ministro de Economía, nunca deberíamos ir al Fondo Monetario Internacional. Fuimos al Fondo Monetario Internacional. Señores, nos metieron una ruta, esa ruta no tenía salida, hay que marcar la salida sí, tengo que pasar. ¿Por qué? Porque no tengo reservas, porque no tengo recursos, hay que llegar a un acuerdo. Y este es el acuerdo en el cual celebró el gobierno bajo la presidencia de Alberto Fernández. Y acá generó mucho ruido, distintas opiniones de todo tipo. A ver, por ejemplo,
El economista Emanuel Álvarez Agís dijo que lo que firmó Néstor Kirchner hace 12 años fue más duro que estos términos. Para que continuemos, de pronto lo tenemos a Jorge Asís, que hace declaraciones muy duras con respecto a la actitud intempestiva que tuvo Máximo Kirchner, ¿sí? Le voy a decir exactamente qué fue lo que dijo Jorge Asís. Por otro lado, también tenemos algunos medios de comunicación que Máximo Kirchner tuvo como criterio, como hilo conductor, el estilo que tenía quien apoyaba o quien apoya a Juntos por el Cambio, me refiero a Lilita Carrió, ese estilo de saltar dentro del propio partido y generar ruido. Bueno, todo esto es lo que se está generando ahora, la verdad, es una pérdida de tiempo impresionante que hasta los propios integrantes de la Cámpora se sintieron de alguna manera perdidos. Salió el presidente de la Nación a decir, hay matices que tenemos y diferencias que tenemos con Cristina Fernández de Kirchner, pero Cristina no apoyó esta medida de renunciar como presidente de la Cámara de Diputados. Todo esto hizo mucho ruido que algunos dicen, inclusive para los mercados puede ser mejor que se haya retirado Máximo Kirchner. ¿Todo esto ayuda o no ayuda para que podamos salir un poco de esta olla a presión que venimos teniendo hace mucho tiempo? Bueno, este tema y muchos temas más, porque vamos a hablar de actualidad política, vamos a hablar de actualidad gremial y de actualidad económica acá, en Unidad Federal. Bueno, señores, continuamos acá en Unidad Federal. Le voy a comentar, estamos ahora con el economista, el licenciado Martín Burgos, y bueno, me enteré recién por una pregunta que le hicieron, va a ser papá, así que felicidades, buenas noches, y ahora sí hablamos de economía. Bueno, muchas gracias. Qué lindo, ¿no? Sí, Qué lindo sí, momento. Para junio. Lindo momento. Lindo. Creo que hay un baby boom post pandemia. Veremos. Bueno. La sensación. Veremos las estadísticas. Si es para el 20 de junio, avísame que sería el mismo día que el mío. Mirá vos. Bueno, muy bien, señores. Ahora sí, ¿vieron? Descontracturamos porque vamos directamente. Señores, Fondo Monetario Internacional, Máximo Kirchner se retira de la presidencia del bloque de diputados y ruido en los mercados. A ver, podemos hacer un resumen de qué es lo que está pasando. El día viernes dijimos, bueno, empieza a notarse la tranquilidad en los mercados. El lunes arrancaron los mercados especulativos, pero lo que queremos es bajar el nivel de especulación. ¿Y qué hicieron? ¿De alguna manera revivó los mercados especulativos esta decisión? Sí, porque era una perspectiva de salida digamos, de salida adelante, sobre todo de evitar el default. Porque ahí lo que tenían los bonos, sobre todo, eran precio de que, bueno, default, de que nadie quería los papeles argentinos. Y bueno, de repente con ese arreglo del Fondo Monetario, arreglo del que nos faltan muchos detalles, ¿no? Como para hacer un análisis bien serio, hubiese sido, bueno, algo importante para lo que continuaba, para la economía, si se quiere. Ahora, la política está muy fuerte, muy presente en todo esto y ahí evidentemente se generó ruido, ¿no? Mucho ruido. Bien, lo escuchamos al presidente de la Nación diciendo, bueno, tenemos diferencias con Cristina Fernández, pero no aprobaba el tema de que se haya bajado como presidente de la Cámara de Diputados. Pero contanos un poco, el acuerdo, que no tenemos detalles, pero sin embargo que bajó el nivel de presión de los mercados, el nivel de tensión que se traslada a las expectativas que se traslada a los precios y bueno, incertidumbre que nos perjudica a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el acuerdo es, Macri se endeudó por 44.000 millones de dólares, sí, de los cuales el año pasado pagamos 4, este año teníamos que pagar más o menos 20 y el año que viene, 2023, otros 20. Algo imposible de cumplir, ya se sabía de entrada que era algo imposible de cumplir. Bueno, igualmente pasó. Lo que consiguió ahora la negociación, Guzmán en primer lugar, es que nos prestan la misma suma, 44.000 millones de dólares, pero lo tenemos que devolver en mucho más tiempo. Con lo cual, con esa plata, obviamente, pagamos los vencimientos de este año y del que viene. Y cuando pagamos esta nueva deuda, para decirlo así, la empezamos a pagar dentro de 6 años. Lo cual es lejos, ¿no? Para Argentina es el largo plazo y sabemos lo que quiere decir el largo plazo. Nos das un respiro y es importante. Mediante lo cual, digamos, obviamente lo que
pedía el fondo es hacer una reducción del déficit fiscal, algunas de las cosas que se mencionó. Bueno, te quiero interrumpir, pero sin embargo, y esto lo aclararon varios, sin reforma laboral, sin reforma impositiva, sin privatizaciones, sin reforma previsional y permitiendo el desarrollo de la obra pública, que cualquier gobernador, no importa sea radical, peronista, macrista, lo que sea, quieren obra pública, ¿no? Sí, sí, de hecho todos salieron a bancar el proyecto, inclusive Axel Kicillof. Yo creo que sí, efectivamente, por lo que se sabe, es un acuerdo bastante novedoso porque es más flexible en algunas cosas que generalmente el fondo no lo es, ¿no? También hay que saber que es un préstamo el más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional, con lo cual, y con, digamos, la imposibilidad que tiene Argentina para pagar, lo que hace que, bueno, dentro de toda esa excepcionalidad, si se quiere, bueno, la idea de que sea más flexible también era algo importante. Bueno, eso es un poquito lo que se sabe del acuerdo. A ver, para situar un poco la cosa, con esto no nos vamos a, digamos, no es que nos vamos a salvar ahora después de este acuerdo. No, en absoluto. Cuando tomamos la deuda con el Fondo Monetario Internacional nos fuimos a la B directamente. Este acuerdo lo único que significa para seguir así siendo futbolero es que no nos vayamos a la C. No es que con ese acuerdo volvemos a la A. A jugar a primera. Sí, o sea, perfecto. situémonos, estamos saliendo de una crisis muy grave que viene del 2018, 2019 y además pandemia. Entonces, bueno, lo que sí, desde el punto de vista del sector externo, nos deja posibilidad para seguir creciendo 2-3 años más, lo cual para la Argentina es algo muy importante. Llegamos a crecer 2021, 2022 y 2023. Para Argentina, que no venía creciendo 2 años seguidos hace muchos años, sería algo muy interesante. Bueno, esa es un poquito la apuesta del gobierno. Bien, y ahora contanos un poco, dentro de lo que es el acuerdo, ¿sí? Los que lo ven como negativo, ¿sobre qué argumento se trabaja? A ver, inclusive en el día de ayer, Emanuel Álvarez Agis dijo, el mismo Néstor Kirchner cuando con el Fondo Monetario Internacional tuvo que negociar con peores condiciones que las actuales y un peor arreglo que el actual. Sabemos que estabas ahí en la horca, ¿sí? Y de alguna manera buscabas morigerar. Bueno, en síntesis, ¿sí? O sea, ¿dónde podemos ver el lado positivo? Que se descomprime el tema de incertidumbre, expectativas para que uno pueda trabajar normalmente, bueno, y después ir viendo lo que es una espada de Damocles, el monitoreo permanente del Fondo Monetario, ¿no? Ahí yo creo que hay una clave respecto, y metiéndonos un poco con las distintas perspectivas de los actores políticos en juego. En 2019... Cuando se ganó las elecciones, vos sabías que tenías que arreglar ese tema con el Fondo Monetario y sabías que iba a ser algo muy difícil. Sabías que era 19.000 millones de dólares este año, 20.000 el año que viene. Sabías lo del fondo, sabías lo de los bonistas. Bueno, lo de los bonistas, Guzmán, ese ministro de Economía que se eligió, se salió muy bien adelante con el tema de los bonos. Te puedo interrumpir con el sabías, y seguís vos, ¿eh? Sí. Y te interrumpo con el sabías. Sabías también que tenías pocos dólares, pocas reservas. Lo único que no sabías es que había una pandemia. Claro, pero que en términos de las reservas no fue un mal, fue un bien, en el sentido que te permitió bajar la SIMPO en el 2020 y la pandemia lo que hizo es que subió los precios de los commodities, con lo cual tuvimos 2 superávit comerciales muy importantes en el 2020 y en el 2021. Pero en términos sociales, obviamente... Aclaremos a la gente, superávit comercial y no... Expo más que Impo, ¿no? Sí. Con eso exportación e importación sin contar el gasto público, que después entramos en el concepto de déficit, ¿no? Y después en términos sociales, sí, la pandemia obviamente vivimos un incremento de la pobreza, todo lo que ya sabemos. Pero en términos de esto, de las negociaciones de cómo pagar la deuda externa de los dólares, en sí la pandemia, podemos decir que no vino tan mal. La cuestión es que lo importante es que Martín Guzmán vino con un modelo económico. Desde el primer día el modelo económico era del dólar alto y de reducción de déficit fiscal. Incluso por haber participado en esos primeros días de la gestión de Guzmán, del primer año, era así antes de la pandemia. En enero de 2020 la idea era un déficit fiscal más bajo que el que había heredado incluso de Macri. Entonces, esa siempre fue la idea de Guzmán de entrada. Y la idea de este acuerdo es que ese modelo económico de dólar alto, que implica también salarios bajos,
pero sabemos que como a la salida de la crisis del 2002, no es que subimos los salarios 20% en un año. Claro. Se fue recuperando a lo largo de 5 años. Bueno, es un poco el mismo escenario que se plantea, recuperando 2-3% en términos reales por año, pero digamos de dólar alto y de reducción de déficit fiscal es el mismo modelo desde diciembre de 2019. Y el acuerdo lo que te permite es continuar con ese mismo modelo económico. Es decir, que el acuerdo lo que le permite a la gente es saber que esto que ya, con su bien y con su mal, digamos, ¿no? Como lo interpretemos, este modelo económico se va a quedar 2 años más. Eso es lo que te permite el acuerdo. Ahora, sabiendo eso, lo que me llama la atención es que evidentemente el problema no es el acuerdo en sí, sino que es el modelo económico. Y si a vos no te gusta el modelo económico, el problema indirectamente podríamos decir que es Guzmán. Pero nadie le pide la renuncia a Guzmán. Es más, después de las PASO, Cristina dijo, bueno, hay un problema, tendría que renunciar a algunos funcionarios, pero no Guzmán. ¿No? Entonces hay como una sensación de que no se sabe bien para dónde, uno obviamente le falta mucha información de cómo es una cuestión más paraciega, para decir así, pero falta un poco de información respecto de qué es lo que se critica. Si criticas el acuerdo, estás criticando el modelo de Guzmán, el modelo económico de Guzmán, que hubo durante 2 años, ya viene hace 2 años atrás este modelo económico. Y lo que te está proponiendo es seguir 2 años más con esto. Hace 2 años que estábamos en desacuerdo con el modelo macroeconómico de Guzmán y veníamos, digamos, pero lo bancábamos y ahora con esto lo dejamos de bancar. Lo dejamos de bancar. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Y por qué no se advirtió antes? Porque al fin y al cabo esto no es una sorpresa. Es más, muchos economistas están diciendo que algunos dicen que es light, que es un acuerdo light. Sí. Sorprendidos de algunos de los ítems que se presentó, que fueron ítems muy interesantes y muy aceptables para gran parte de la población, según ellos se entendían. Después todo esto, bueno, se verá en las elecciones del 2023. Pero me parece que es eso, ¿no? Pero justo mencionaste el tema de elecciones y ahí no va para vos, sino va para la lectura que puede hacer todo actor político, entre ellos Máximo Kirchner. Acabaron de perder las elecciones. Lo que hay que mostrar ahora es trabajar y gestión, y después hacer la autocrítica de los errores cometidos. Pero si ahora frenamos esto, si la gente se le espantó, se le va a seguir espantando. Cuando ven este tipo de fractura y este tipo de falta de unidad y este tipo de incoherencia dentro de un frente, de una coalición que recibió la situación mucho más compleja de cómo la recibió Mauricio Macri. No sé si coincidís en eso. Pero incluso no dentro de la coalición, sino incluso dentro de un mismo espacio político tenés voces muy distintas, como la de Guado, como la de Axel, que apoyan totalmente, o por lo menos explicitaron su apoyo, y por otro lado, bueno, esto que estamos viendo de Máximo. Con lo cual, también no queda claro en términos de los demás actores políticos o referentes, qué está pasando, digamos, genera incertidumbre mismo dentro de cómo funciona la coalición. Creo que termina siendo esto, ¿no? Tampoco se presenta como hay una alternativa que se presenta. No es que se dice, no, tengo un modelo económico alternativa, una forma de negociación alternativa o un tipo de acuerdo alternativo. Sin presentar plan. No hay una presentación de plan. Con lo cual, termina siendo hasta ahora un frente electoral que no termina siendo un frente político, con un proyecto claro de hacia dónde ir, ¿no? Me parece que eso es un poquito... Lo mejor que lo expresa también es una de las cartas de Cristina, posterior a las PASO, donde dice, el problema es que tenemos un ajuste de gasto público, que es lo que nos llevó a la derrota de las PASO. No obstante, ella en eso decía que no se podía, no obstante que Guzmán tenía que seguir. Yo no sé si en algún punto estás confesando de que hay un ajuste, pero no tengo otra alternativa que de bancar este ajuste, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que podríamos hacer de esto? Que yo creo que es por ahí, digamos, ¿no? Evidentemente, todo esto que está pasando molesta muchísimo al kirchnerismo, pero incomoda al kirchnerismo, a su genética, para decirlo así, pero a la vez no tienen claro cuál es la alternativa a un modelo del estilo de Martín Guzmán. Ahora, cuando hablamos de ajuste, es muy técnico, ¿no?, para el público y demás, pero en términos relativos, en términos de porcentaje, en términos absolutos. Lo que he escuchado permanentemente de Martín Guzmán es la variable crecimiento, diciendo, no me frenes el crecimiento si el impacto es menor. ¿Es correcto eso? Y sí,
yo creo que Guzmán apuesta muchísimo al crecimiento de acá a 2 años, ¿no? Y la gran pregunta creo que hay entre los economistas heterodoxos es saber si con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional efectivamente hay posibilidades de crecer esos 2 años o si al contrario te va a reducir la posibilidad de crecer, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto del Fondo Monetario, del acuerdo con el Fondo Monetario sobre el crecimiento? Creo que es la gran discusión de hoy. Bien. Si nos crecemos en este año y el año que viene, efectivamente llegás en el 2023 con grandes posibilidades de ganar, me parece. Claro. Si no lo puedes hacer, entonces efectivamente llegás con muchas menos chances. Algunos han especulado, bueno, juega a que no crezcas para que pierdas las elecciones. Pero yo lo dejaría como capítulo. Siempre haciendo una buena gestión, te sentás en la mesa de negociación y replanteas todo. Por ahí va el tema. Y esto, de alguna manera, esta situación, esta posición de Máximo Kirchner está afectando, está viajando a una gestión comercial a China, el presidente de la nación, y le deja este regalito, y que es una implosión. Algunos dicen que es el efecto que hacía Lilita Carrió con Mauricio Macri, tirando una bomba en un momento donde parecía toda la coalición de Juntos por el Cambio parecía en equilibrio. Acá el haber saltado de manera intempestiva Máximo Kirchner ha generado este ruido y ha generado ruido en los mercados. Un solo día donde bajó el dólar y a los mercados de nuevo, jugando a la volatilidad, a la especulación. Algunos dijeron que los mercados prefieren que no esté Máximo Kirchner. Bueno, pero eso lo dejamos para el mercado especulativo. Si hay un tema puntual dentro de lo que es el acuerdo, que son las tarifas, que son los subsidios y que es la segmentación. Y cerramos con eso, si te parece. Sí, la segmentación obviamente es bueno, es decir, que cada uno, hasta ahora, digamos, le cobraba a cada uno más o menos lo mismo por metros cuadrados, etc. El tema es que ahora la idea de la segmentación es que te cobre en función de tus ingresos. Este trabajo de segmentación creo que es bueno, obviamente. ¿Ya está avanzado o todavía está crudo? Sí, no, se supone que ya está terminado y que tendría que presentarse en febrero para los incrementos de 20% de electricidad que está planteado. Entre un 20 y un 40 dijeron, que lo ¿no? grueso. Sí, en un principio 20. Veremos. Están diciendo que tal vez hacia fin de año habrá otro tanto. Pero disculpa, cuando vos decís 20, en segmentación me refiero, distinto es los de menos recursos, los que tienen propiedades de mayor valor y mayor superficie, el impacto es mayor. Esto hay que verlo como un triángulo, ¿no? Sí. Los de arriba, bueno, seguramente van a pagar más, sí. Eso queda claro. El gran tema... El porcentaje es más que proporcional. La gran discusión es saber dónde cortás en el triángulo. Sí. Si cortás muy arriba, no te sirve para mucho los subsidios. Claro. Pero si cortás muy abajo, lo que tiene es que sí te va a servir la segmentación, pero vas a afectar a más gente. Bien. Y ese es el tema. La gran discusión es dónde se pone el corte, si más arriba o más abajo. Bien, clarísimo. Bueno, Martín, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias a vos por invitar. Bueno, señores, un pequeño corte, te quedás con nosotros porque en el próximo bloque vamos a hablar de política y nos acompaña la prestigiosa analista Gira Bilker. Bueno, continuamos acá en Unidad Federal y estamos con Gira Bilker. Ya la habíamos presentado, la estamos viendo ahí en pantalla, directora de la consultora 3.0. Y bueno, parece que la política todo el tiempo le da para ser entrevistada. ¿Cómo te va, Gilda? ¿Qué contás vos? ¿Qué haces, Gustavo? Bueno, digo de la política da. Qué vertiginoso nuestro país, ¿no? Es vertiginoso. Qué vertiginoso. Yo creo que el que de Europa viene acá no debe entender nada, ¿no? No debe entender nada. A ver, ¿qué saben ustedes? Ya lo comenté, lo hablamos en el bloque anterior, con un abordaje económico. La pregunta que nos hacemos es, si estoy negociando en una situación económica tensa, con inflación, con incertidumbre en los mercados, sin reservas, porque con reservas yo puedo sentarme y decirle al fondo, arreglamos entre 3 meses, no tengo reservas. Se van volando las reservas, con una deuda que dejó en el FMI, que es indiscutible. El resto es discutible, pero la deuda del FMI la dejó la gestión anterior, donde este año vencen 20.000 millones de dólares. Y los mercados, que como son especulativos, su nombre lo indica, especulan con los errores comunicacionales, con los errores de gestión, con todo tipo de falla, y se produjo un fallo hace 2 días, y me refiero a Máximo Kirchner, cuando plantea su renuncia
como presidente de la Cámara de Diputados. Tiene que salir el presidente de la Nación antes de un viaje al exterior a salir a aclarar y demás. Bueno, primera lectura vos desde la opinión pública y después vemos las repercusiones, qué es lo que dice cada uno y a ver contigo cómo podemos acercarnos a cada una de estas repercusiones. Bueno, primero un panorama genérico. ¿Cómo se paran los argentinos ante el Fondo Monetario Internacional? Sí. ¿No? Digamos que me parece que eso también te ayuda a entender que cómo evaluar y cuál es el impacto de esta escena. La primera cuestión es, yo creo que hay una clara conciencia, o por lo menos en base a nuestros relevamientos, hay una clara conciencia de el impacto que tiene el fondo en la Argentina, pero también hay una demanda muy alta de acuerdo. O sea, 7 de cada 10 argentinos en nuestros relevamientos pedían, te diría igual un poco más, digamos, pero tenés ahí también los no sabe. O sea, los que no querían acuerdo no llegaban a 2 dígitos. Bien. O sea, entonces, un núcleo muy chico. Un núcleo chico. Al mismo tiempo, hay conciencia de las dificultades que significa tener al fondo o acordar con el fondo. Lo que pasa es que eso es un juego que ya está... O sea, es parte del tablero. La carta ya está echada. Ya está echada. Entonces yo te diría que los argentinos pivotan esos dos lados. Ahora bien, vos tenés un segmento más acotado, que yo te diría es el segmento más radicalizado de acompañamiento del Frente de Todos, que claramente tiene una postura, te diría, un poco más endurecida. No te olvides que el saldo de estas últimas elecciones ha sido 7 puntos para la izquierda, con 7 puntos para la izquierda, 5 de esos 7 habían votado al Frente de Todos. Bueno, yo te voy a contar algo, no puedo citar la fuente y demás, preguntándole sobre ese tema, y alguien que de alguna manera, me toca a todos, quien acompaña a Mauricio Macri, quien acompaña a Patricia Bullrich, quien acompaña en este caso a Máximo Kirchner, que estaba sorprendido y me respondió lo que vos me dijiste. Se fue para la izquierda. ¿Tendrá miedo que se le sigan fugando más? Vos dijiste recién, estabas pasando un dato. Bueno, a ver, yo lo que digo es, quiero atender a distintos fenómenos que hay dando vueltas, para tratar de entender este hecho... sorpresivo. Desconcertante. Bien. Desconcertante, creo que es la palabra más que sorpresivo. Bien. No sé si sorpresivo porque el silencio tan elocuente que había después del anuncio en algo iba a concluir. Pero sí me parece que esto, o sea, en principio desconcertante. Bien. Bueno, a ver, el descontento de un segmento importante de los votantes del Frente de Todos está. La pérdida de peso específico de la adhesión kirchnerista activa también está. O sea, ¿cuánto valía el kirchnerismo en 2019? ¿Cuánto valía en 2021? Las elecciones lo marcaron. Las elecciones lo marcaron y también cuando vos preguntás por adhesión fuerte, lo que ves es una merma de eso. O sea que ahí me parece que hay algo del orden que hay que atender, que es la demanda electoral. Tenés que mirar la demanda electoral para poder entender esto. Bien. Punto 1. Sí. Punto 2. Me parece que esto representa una puesta en escena muy fuerte, una crisis muy fuerte, que significa algo que viene de arrastre, que son las tensiones internas, que son, te diría, este doble comando que ha tenido este gobierno. Bueno, con un aditivo extra ahora que es, bueno, pero Máximo es Cristina. Cristina ratifica, no ratifica. ¿Qué significa el silencio de Cristina ante la acción de Máximo? Bueno, me parece que ahí también hay interrogantes. Lo que me da la impresión es que, bueno, el presidente intentó bajar los decibeles, bajar un cambio. Cuando el presidente menciona a Cristina, no estaba de acuerdo con la renuncia, no con la medida en sí. Con la renuncia de Máximo. Con la renuncia de Máximo. ¿Suma eso? ¿Resta desde el punto de vista de la opinión pública? Bueno, mira, es difícil decirlo sin haberlo medido. Sí. Me da la impresión de que, bueno, es una gestualidad que tiende a poner paños fríos. La pone a Cristina en un atolladero, digamos, si sale a responder eso es ruptura, si no sale a responder concede. Queda mal con el hijo. Entonces es una escena difícil también para Cristina, pero es posible que Cristina no haya estado de acuerdo. O sea, es una posibilidad. Lo que sí creo es que fue una decisión o fue una declaración que de alguna manera descomprimió la escena. Ahora bien, ¿esto vos te lo imaginás pasando por el Congreso?
Yo no me lo imagino pasando por el sería Congreso. un caos. Porque ya el nivel de dureza de la carta, imagínate todo eso reproducido en Máximo Kirchner, ya no como jefe de bloque, pero sí Integrando como una diputado, bancada. integrando una bancada. Donde Los pueden 20 diputados. Donde puede endurecer el discurso al no ser presidente. Absolutamente, los 20 diputados de la Cámara, los aliados cercanos más endurecidos, como el Derete, las corrientes clásicas combativas, la gente de Grabois, que también forma parte de ese núcleo más, yo te diría, más endurecido, más extremo. Más la izquierda, por otro lado, más la izquierda. Más de izquierda, más cercano a la izquierda. No, pero igual digo, más la opinión de la izquierda en la Cámara de Diputados. Bueno, pero la opinión de la izquierda es otro tema. Sí. Digo, porque no, en definitiva es un partido aparte. Digamos, Le van a o decir, sea, se acordaron ahora de o sea, nosotros. Digo, no lo veo complicado para el gobierno, pero sí que el gobierno envíe un proyecto que tenga que exponerse a semejante. Digo, solo pensar el tenor de las declaraciones. Después de esta carta, ya te imaginas que es algo inviable para el gobierno. ¿Te puedo pedir Ahora, un favor? sí. ¿Te puedo pedir un favor? Porque está tan interesante por razones de tiempo y de Sí. pauta. Vamos a un pequeño corte y retomamos. ¿Cómo no? Señor director, un pequeño corte. Continuamos con Gira Vilker, realmente muy rico este análisis de lo que está pasando ahora. Bueno, señores, continuamos acá en Unidad Federal. Bueno, estamos hablando con Gira Vilker, analista política de la consultora 3.0. Y bueno, la decisión que tomó Máximo Kirchner y cuál es el panorama del Congreso. Lo que había planteado Gira Vilker en el bloque anterior, imagínate si lleva la discusión del Fondo Monetario Internacional al Congreso y en el Congreso los propios empiezan a tirar abajo el acuerdo, ¿no? Sí, solo abstenerse ya sería dañino, imagínate los discursos. Y por otro lado, pone a la oposición en una situación también difícil, ¿no? Digamos, porque va a caer sobre los hombros de la oposición acompañar el acuerdo. Algo que también de cara al 2023 la oposición la pone en un brete. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que ahora lo que se empieza a revelar es que a lo que ya veníamos hablando, que es que el acuerdo con el fondo, en definitiva, acuerdo sí, acuerdo no, presupone ajuste sí, ajuste no. Entonces, es quién le quiere poner gancho a esa Bueno, pero te voy, por determinación, ejemplo, digamos. el día de hoy, Emanuel Álvarez Agís, Sí. que fue viceministro con Axel Sí. Kicillof y demás. Lo primero que destaca es, no hay una reforma ni previsional, ni impositiva, ni laboral, que es lo que más preocupaba en cualquier acuerdo. Absolutamente. Otro, el cuarto punto, Sí. no se frena la obra pública. Absolutamente. Que esto, de alguna manera lo celebran los gobernadores propios y los gobernadores Absolutamente. de la Los oposición. gobernadores, los que están en ejercicio de poder. Sí. O sea, el acuerdo es el mejor, yo creo que es el mejor acuerdo posible. O sea, se habla de un acuerdo razonable. No se puede escorchar champán, se acordó con el fondo, pero es la mejor solución. O sea, ir a un default hubiera sido mucho peor. Y aparte, Entonces, no se puede plantear si no tenés reservas. Si tenés reservas, si tenés reserva, la podés patear. lo que le pasó a Cristina en su momento, hasta que vino la situación de los fondos buitres y se iba quedando año tras año sin reserva. Acá directamente no hay reservas. Exactamente. Entonces, la espada de Damocles, el tiempo de vencimiento, bueno, estaba ahí. O sea, de alguna manera esto se puede mirar como el vaso vacío o el vaso lleno, digamos. La verdad que cualquier otra escena hubiera sido mucho más dramática para la Argentina. Eso sin lugar a dudas. Bien, una vez que hablamos de la composición de la Cámara, vamos a ver la opinión de los distintos referentes. Por ejemplo, tenemos a Jorge Asís. Dice, golpe de efecto de Máximo. Deriva en precipitada inmadurez y en un severo error político. La renuncia desubica A sus compañeros. a su compacta organización y obedece más a caprichos personales que a convicciones ideológicas. Un desperdicio. ¿Sí? Después, como yo te agregué, en términos económicos y demás, muchos que no apoyan la decisión, ¿sí? Otros que sí lo apoyan y demás, algunos que contestan, no quiere irse más para la izquierda, otros que utilizan términos despectivos en contra de Máximo Kirchner, pero sabemos muy bien que es presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados y esa renuncia en cualquier lugar del mundo están acordando con el fondo y a las 24 horas renunció el presidente del bloque, que es el hijo de la vicepresidenta
y el hijo del expresidente Néstor Kirchner. Un poco difícil de digerir, por eso decíamos desconcertante. Bueno, por supuesto, Jorge Asís es un gran analista político. Creo que coincido plenamente con el tema de la falta de estrategia, ¿no? Digamos, yo te diría el adelantamiento en esta escena de quiebre, de cisma. Por eso, digo, a la hora de explicar, creo que hay que empezar a mirar demanda electoral, porque si no, no te queda demanda electoral y los adherentes cercanos, digamos, ¿no? Podríamos decir Fernanda Vallejos y compañía, podríamos decir, o sea, sí, los exégetas de la cámpora. Esas voces hiperduras del camporismo, ¿no? Bueno, eso lo que hay que entender es que eso existe y hay que ver si eso no es una escena que empuja a este error político, ¿no? Digamos, un error estratégico sin lugar a dudas. Bien. Cuando se da este capítulo, ¿sí? Yo digo, bueno, ¿cómo veníamos? Decíamos, bueno, si se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un gobierno que de alguna manera tuvo, o sea, uno tiene bloqueos en la vida, pero el gobierno tuvo bloqueo de la pandemia. Podemos decir, todos los gobiernos del mundo tuvieron bloqueos con la pandemia, a algunos les fue peor, a otros les fue mejor, pero a todos les fue adverso, ¿o no? A la mayoría de las gestiones a nivel mundial les fue adverso. Se le dio a este gobierno con un corte intermedio, no un corte como le pudo pasar a Donald Trump, que pandemia termina y se inicia ¿cómo se llama? E inicia un nuevo presidente. Acá como de alguna manera, bueno, estos 2 años que quedan, mostremos gestión, mostremos buena letra, independientemente de buscar un triunfo electoral, ¿no? Entonces pareciera que prevalece la rosca política interna de mostrar una buena gestión. Que una buena gestión puede redundar o no en un triunfo electoral. Hay que ver, yo creo que falta todavía. Por ahora el Frente de Todos, o sea, más allá de esta escena desconcertante, por ahora el Frente de Todos parece mantenerse unido, ¿no? Digamos, la renuncia o sea, la carta de Máximo fue muy dura, pero al mismo tiempo se mantiene adentro. O sea, tiene las dos condiciones adentro, tiene los dos condimentos. Entonces, hay que ver si nos sale un poco fortalecido el presidente de esto. Bien, vamos por ese lado, ¿te parece? Yo creo que el acuerdo con el fondo fue uno de los primeros hechos de decisionismo fuerte del presidente. Bien. De hecho, a ver, yo te diría, el ala kirchnerista, la propia Cristina le dijo, la lapicera no la tengo yo, la lapicera la tenés vos. Bueno, me parece que se habla de decisionismo en el sentido de yo tenía un gesto de autoridad, un gesto de... Bueno, al liderazgo, uno de los tips, una de las características, capacidad de decisión. ¿En qué? Capacidad de decisión... Ante situaciones extremas, ante contradictorias. situaciones Contradictorias. Contradictorias. Esta es una situación contradictoria. Absolutamente. En vez de decir blanco-negro, se jugó por una alternativa. A ver, mira, está claro. Yo creo que ningún gobernante, ningún líder político, ningún político en la Argentina está orgulloso de exhibir alguna clase de acercamiento con el Fondo Monetario. Cuando vos ves todas las declaraciones históricas que ha habido, todas tienen... Y cuando lo mirás con el diario del lunes lo ves con mucha más claridad, todos tienen algo de maquillaje. Claro. O sea, si llegás a esa escena es porque no te queda más remedio. O sea, por eso la escena contradictoria. No, yo creo que es posible que... Y te voy a decir una cosa más. A ver. Yo creo que el acuerdo con el fondo, que durante mucho tiempo en este país estuvo funcionando como una especie de traba para lanzar yo te diría como un nuevo capítulo del gobierno pospandémico. Bueno, yo creo que es una ocasión para relanzar. El tema es cómo lo aprovechan. ¿Nace el albertismo? Mira, es difícil. Algunos escribieron eso, por eso te pregunto. Sí, lo sé, lo leí. Es difícil saberlo. Sí empezamos a ver un presidente un poco más empoderado, sí sobre la interrogante sobre si esto efectivamente lo fortalece, sí hay una ocasión para relanzar la gestión. Hoy estuvimos viendo una serie de reuniones muy importantes con actores donde el protagonismo lo tiene claramente el grupo más cercano a la figura del presidente. Entonces hay que ver. O sea, yo creo que es temprano para decirlo, pero creo que hay ahí una puerta para un relanzamiento que ojalá siga empujando el crecimiento de Argentina. Y vos como analista político, tuvimos el año pasado un año electoral, donde sabemos que el año electoral comenzó, dejando de lado la pandemia, pero comenzó desde el mes de abril. ¿Qué quiere decir? Acá le queda gobernar desde enero hasta diciembre,
el próximo enero van a ser vacaciones, le quedará un gap hasta abril y después empieza la campaña. Después empieza la rosca política. O sea, de alguna manera en materia de gestión, la cuenta regresiva es muy corta. La cuenta regresiva es corta. Sí. Y también te diría que hay problemas de otro orden, porque vos mira esto, el 2021 fue un año donde en materia económica ha habido buenas noticias para el oficialismo. Sí. Puedo mostrar crecimiento, recuperación del Sí. empleo. O sea, hay un montón de indicadores y sin embargo no los ha podido capitalizar. Sí. O sea, que esto no tiene solamente que ver con una gestión eficiente, que es hora, Igual hay un gap, que es hora discúlpame. de que se ponga en práctica. Desde el punto de También hay vista que decirlo. económico, te digo, hay un gap entre, es como lamentablemente, mirá, Entre mirá, los indicadores y lo que pasa en la calle. y lo vas que a pasa decir. en la calle, hay un gap, sí, hay un Sí, plazo, hay un hay- plazo. Por supuesto. Hay un plazo. Por supuesto, y además tenés el tema de la inflación, que es una gran... Sí, una o sea, mochila muy pesada. Es la mochila esta de plomo. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, pero igual hay un problema, ¿entendés? De que no hay una correlación entre algo del orden de la reactivación del crecimiento y el reconocimiento de la capitalización ciudadana de esos activos. Bueno, la pregunta es ¿por qué? Bien. Yo creo que esa pregunta tiene que ver con que el gobierno no ha sabido conceptualizar y tiene un problema identitario, no ha sabido conceptualizar qué es, hacia dónde vamos. Y esto no tiene que ver únicamente con esta demanda de plan económico, no, el plan económico lo tenemos, digo, más allá de toda esa discusión, o sea, claramente no, las palabras de este gobierno no terminan de abrir futuro. Bien. Y eso sí es un problema. Bueno, creo que a la gestión, si no hay una conceptualización fuerte de hacia dónde vamos, creo que le va a pasar lo mismo, por más eficiente que sea. Bien, y ahora hablamos del oficialismo, pero vamos a la oposición. Sí. Yo veo, o sea, oficialismo, una coalición heterogénea y que está tratando de encontrar un rumbo, y veo en la oposición otra coalición heterogénea y que está tratando de encontrar un rumbo. Sí, estamos de acuerdo con esas dos fotos, están en espejo. Creo que ahí la diferencia, hoy por hoy, con la foto de hoy, son cuáles son los incentivos para permanecer conjuntos, que es el 2023. Sí. La coalición tiene una perspectiva, hoy está arranca en una posición, te diría, un poco más favorable que el oficialismo de cara a esa carrera. Y eso, o sea, la perspectiva de poder ganar 2023, es un incentivo muy fuerte para que eso se doble, pero no se rompa. Bien. Clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias, Al Gina. al revés. Señores, vamos a un pequeño corte, quédate con nosotros acá, en Unidad Federal. Señores, continuamos acá en Unidad Federal y estamos esperando que llegue el último entrevistado, pero mientras tanto hacemos los agradecimientos, ¿sí? Lo estaba separando. ¿Por qué digo los agradecimientos? Primero a Sastrería Windsor. Miren lo que es este saco, que es de Sastrería Windsor. Telas italianas, telas nacionales, telas importadas. Una sastrería tradicional, pero con un espíritu moderno, con un espíritu joven, que está en la calle Maipú 843. Lo tienen ahí abajo, @Sastrería Windsor. Y también maquillaje, a quien tenemos que agradecer, recién llegada de España, y me refiero, ustedes la pueden encontrar con su nombre comercial, Paula Johnson, y si no, Paula Río Frío, lo tenemos ahí, @Paula_Johnson, JH Johnson, para todo tipo de evento, contactate con ella, que es la número 1 en su especialidad. Y ahora sí, vamos a un pequeño corte y cerramos el programa con esta última entrevista. Bueno, y en este último bloque de Unidad Federal estamos con Juan Daniel Silvetti. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte acá. Les adelanto, la provincia de Santiago del Estero, una hermosa provincia, secretario general del gremio ya y a nivel nacional, secretario de verificación y cobranza. ¿Lo dije bien? Perfectamente, Gustavo. Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de este prestigioso programa. Bueno, contanos un poco, ¿cómo está primero vamos a la provincia y después vamos a hablar a nivel nacional, la nueva conducción, tu nueva función y los desafíos. Pero ¿cómo está la provincia? Bueno, la provincia, gracias a Dios, está muy bien. Desde que, ustedes saben, desde que se hizo cargo el gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora, hizo unos cambios fundamentales de inclusión y de crecimiento de la provincia.
Gracias a Dios estamos transitando por tiempos muy buenos desde el gobierno, como dije, del gobernador Zamora. Muy buen gobierno que, insisto en esto, es proyecto de inclusión y de desarrollo de la provincia. La prueba está que estamos por encima de la media del turismo en Santiago del Estero. Qué importante, ¿no? Qué importante lo que me estás diciendo, esta recuperación de la actividad. Me imagino que la pandemia golpeó fuerte y bueno, y están progresivamente haciendo un crecimiento de la actividad, ¿no? Como bien dijiste, la pandemia golpeó hoy muy fuerte, como en todos lados y bueno, en Santiago no fue la excepción. Gracias a Dios hubo crecimiento y sobre nuestro rubro particular, la actividad farmacia, ha crecido sustancialmente en Santiago del Estero, puesto que se abrieron nuevas empresas de farmacia en nuestra capital en el último año desde que se inició la pandemia. O sea que hubo un crecimiento de la actividad económica farmacéutica. Sin lugar a dudas, y eso es lo que habla a las claras del crecimiento en general en Santiago del Estero. Qué importante lo que estás diciendo. Bueno, una nueva gestión, secretario general Sergio Haddad, estás acompañando como secretario de Verificación y Cobranzas, me imagino nuevos desafíos. Nuevos desafíos que gracias a Dios, gracias a la confianza depositada por nuestro secretario general Sergio Haddad en este proyecto de unidad federal, estamos trabajando en el nuevo cargo que me otorgó el compañero Sergio para poner todas las fichas y para poner todo mi empeño y todo mi trabajo en las nuevas pautas programáticas que seguramente en el mes de marzo nos dictará el compañero Sergio para trabajar unánimemente junto con el Consejo Directivo de la Federación para lograr los mayores beneficios y objetivos del proyecto de unidad federal. Y la consulta es, bueno, ¿cómo visualizás vos los desafíos para tu gestión? No van a ser fáciles, seguramente como toda la gestión que iniciamos, no va a ser fácil, pero teniendo la buena voluntad y el trabajo de las pautas que te hablaba hace un momento, que el compañero Sergio tiene en mente desarrollar, seguramente más el trabajo de todos los secretarios generales van a hacer un poco más denso, el trabajo que podamos realizar. Y en eso confío para que el área de verificación y cobranza tenga el triunfo, vamos a decir así, que necesitamos para el proyecto de unidad federal. Volvamos a la provincia, a tu provincia, Santiago del Estero. Contanos un poco las distintas actividades económicas. Mencionaste hace un ratito, bueno, el sector farmacéutico, el sector turístico, pero las distintas actividades económicas, hay un fuerte empuje al sector agropecuario, ¿no es cierto? Sí, tenemos un buen trabajo en el sector agropecuario. El sector de turismo también creció por las nuevas actividades deportivas que el gobierno instaló en Santiago del Estero. Recordemos que el deporte es un proyecto de gobierno del compañero, vamos a decir así, del gobernador Zamora, y que fundamentalmente, valga la redundancia, el trabajo en Termas del Río Hondo y como en todas las otras localidades y ciudades de Santiago del Estero. Recordemos que tenemos en el deporte, equipos de primera que están fundamentalmente trabajando en eso, en el nuevo estadio. Tenemos los equipos de básquet, que tenemos 2 en la elite del básquet nacional. Todo eso suma a que el turismo y la gastronomía tengan niveles preponderantes en Santiago del Estero. Bueno, y a ver, consejos, sí, para descontracturarnos un poquito. No, pero consejos, porque estás hablando con un porteño que recorrió todo el país, conozco tu provincia, me has invitado vos a un congreso nacional que se hizo allá, pero a la gente que sigue este programa por todo el país, a ver, un plato que le tenés que decir, no se pierda en Santiago del Estero tal plato. ¿Cuál sería tu Por supuesto que hablemos de empanadas santiagueñas, vamos como principal. ¿Le gana a la salteña? Ya empezamos a jugar ahí. Te voy a decir que sí, sin lugar a dudas. Le gana a la salteña y la tucumana, que tienen tanta fama, tanta fama. Después tenemos el locro, el guiso de Santiago del Estero, el asado típico del chivito, no puede faltar en una mesa. Bien. Es muy rico y
invitamos a todos a que participen. A que lo conozcan. Y que conozcan y degusten ese y lo manjar. degusten. Y vamos a otra recomendación y ya cerramos el programa, que está muy bueno lo que está diciendo, porque así tiene que cerrar, descontracturado y demás. Dijiste Termas de Riondo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué otro lugar para recomendar aparte de Termas de Riondo? Tenemos Termas de Riondo, tenemos Ojos de Agua, ¿Sí? tenemos la Sierra de Guasayán, tenemos Loreto, famoso por sus rosquetes. Bueno, buenísimo. En fin, toda la provincia en sí está muy linda. Invito a todos a que visiten nuestro querido Santiago del Estero porque se van a llevar una sorpresa muy, muy grande. Bueno, bien, señores, hablamos de unidad federal. Con este mensaje, ¿no? Con esta difusión, logramos esta unidad. Bueno, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, mando un saludo a todos los trabajadores de farmacia del país. Sí. Que pongamos toda la atención en el proyecto de unidad federal encabezado por nuestro compañero secretario general, Sergio Fabián Haddad, que acompañemos la gestión y que todo saldrá perfectamente bien. Muchísimas gracias. Señores, me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene en este programa que se llama Unidad Federal.